A ver ahí. BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea. A través de formatos de interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información, facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Bien. Bueno, esto que en este video lo ven bastante resumido y básico respecto a lo que es BIM. Vamos a verlo ahora un poquito más extenso. Vamos a verlo mediante imágenes. Bueno, como ven ahí hay una imagen que surge, en realidad una encuesta, que se le hace a la gente respecto a qué quiere decir BIM. Si ven el tamaño de las palabras, las palabras están en función de la cantidad de gente que puso esa palabra como parte o sinónimo de BIM, ¿sí? Como verán, aparece información ahí, construcción, data, aparece CAD, aparece proyectos. Bueno, el BIM, Building Information Modeling, en realidad estamos hablando de modelado de información de edificios. Esto quiere decir que cuando yo tengo un modelo tridimensional representado geométricamente, cada uno de esos elementos geométricos contiene información. Entonces, el edificio cumple en realidad, tiene su ciclo de vida, y en función de ese ciclo de vida es que este modelo BIM va siendo el soporte de cada una de esas etapas del ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, acá tienen la programación, o sea, yo arranco a hacer un proyecto haciendo la programación, viendo qué cantidad de locales necesito, qué dimensiones quiero que tenga, qué acondicionamientos, etcétera, voy armando la programación. Luego hago un diseño conceptual y a partir del diseño conceptual genero un diseño detallado, que vendría a ser la etapa del proyecto ejecutivo. Luego hago un análisis desde el punto de vista de eficiencia energética, de aislaciones térmicas, que cumple el edificio según sus herramientas, y a partir de todo eso genero una documentación que voy a presentar ante los organismos pertinentes
y que no deja de ser una declaración jurada de qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Hasta el día de hoy todavía nos seguimos manejando con planos 2D para generar esta documentación para un permiso de construcción, ya que jurídicamente hoy todavía no existe que yo pueda presentar el modelo como parte de esa declaración jurada o como la declaración jurada de qué es lo que voy a hacer. Entonces, a partir de haber generado este modelo BIM, terminamos sacando documentación 2D de fachadas, planos, cortes, plantas, etcétera, ¿sí? Que es la declaración que hacemos ante un organismo público de qué es lo que vamos a hacer. Y además esta documentación se utiliza todavía porque el equipo de trabajo, los equipos de trabajo todavía no están acostumbrados a trabajar con visualizadores BIM, donde está toda la información, sino que muchos siguen teniendo el plano como su base de comunicación y ver qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la documentación sigue viajando a la parte de construcción, pero acá también se empieza a mechar el modelo BIM, porque el modelo BIM, como se los mostré en otras clases, lo puedo visualizar mediante una aplicación, visualizadores de modelos, en la cual yo puedo ver toda la información, los componentes de cada uno de los elementos constructivos, toda la resolución constructiva que le vaya a dar, el flujo de trabajo. Entonces, estoy teniendo otro soporte que no solamente el plano papel ni el plano digital. Después aparece en la etapa de la construcción, tenemos la simulación de la construcción para saber qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en qué momento, o sea, factor tiempo. Y además tenemos el factor económico, o sea, a partir de yo tener un modelo tridimensional con sus componentes, yo puedo sacar de esos componentes las mediciones, ¿sí? Entonces esas mediciones me permiten a mí hacer un presupuesto y una cuenta económica distinta a partir de sacar un precio por metro cuadrado, ¿sí? Alrededor de la obra también tenemos un componente que es la logística de la obra, o sea que este modelo también me sirve para ver cómo voy a organizar todo el movimiento durante el proceso de construcción del edificio. O sea que toda la logística que se mueve alrededor del edificio también la puedo trabajar con el modelo BIM. Y una vez que está hecho y terminado, ese modelo le puedo seguir haciendo el mantenimiento, ¿sí? Y en algún momento hacer una renovación, agregarle un adicional, etcétera, o que vaya a demolición. En este ciclo de vida, ¿sí?, que tiene el edificio, este modelo va transitando por cada una de esas etapas. Bueno, aquí simplemente hay en el mundo cómo se ha ido adoptando la metodología BIM y cómo va creciendo año a año. Esto creo que es de 2016 o 2017, no me acuerdo bien, pero esto hoy, si viéramos el mapa mundial pintado, está en amplio crecimiento. Año a año es exponencial el crecimiento. Bueno, esta es la evolución por año en algunos de los países, cuándo se empezó a implementar y las etapas que fueron transitando. Eso está un poquito viejo. Y bueno, acá vamos a ver lo que es las distintas dimensiones del modelo BIM. Una primera dimensión, la 1D, es, yo diría, la fundamental y la más importante en todo el proceso, porque acá es donde yo establezco, investigo lo que voy a hacer, ¿sí? Genero una implementación del modelo y establezco estrategias. Para todo eso se va a basar en un plan de ejecución BIM, que vamos a ver más adelante qué componentes tiene. Pero a ver, lo más importante para que sepan ustedes es que si ustedes como modeladores van a tener o van a recibir en su momento un plan de ejecución, con sus estrategias, con sus nomenclaturas,
Yo no puedo nombrar las cosas a mi antojo, todo está escrito en ese plan de ejecución BIM. Si yo voy a agregar una pieza constructiva, ¿cómo la tengo que nombrar? Si yo voy a agregar una capa, ¿cómo la tengo que nombrar? Si voy a agregar un conjunto de plumas que me van a servir para dibujar cierto plano con ciertas características, lo voy a tener que buscar y cómo lo tengo que resolver. Entonces, está todo ahí. Como modelador lo que tengo que tener claro, que no está librado a que yo lo haga como a mí se me antoja, sino que tengo que cumplir a rajatablas, y va a ser responsabilidad mía de hacerlo, con ese plan de ejecución y con lo que me indica cómo tengo que ir nombrando las cosas el plan de ejecución. Bueno, después el 2D es lo que conocemos hoy en día. Puedo sacar la documentación 2D, puedo generar planos de CAD, puedo hacer imágenes representativas del edificio. Cualquiera de estas cosas hoy las hago con otro tipo de software, pero a partir de tener un modelo virtual o digital, yo puedo a partir de ese modelo sacar todo. Puedo sacar imágenes, puedo sacar planos, puedo sacar cortes, puedo sacar fachada, puedo sacar detalles constructivos. O sea, no tengo problemas porque de ese modelo puedo sacar todo, ¿sí? Bueno, las 3 dimensiones. Hoy seguimos teniendo las 3 dimensiones con masas. O sea, yo puedo hacer el edificio, hacer renders, imágenes, utilizando programas que lo que hacen es masa, son sólidos que no tienen nada, o sea, no tienen componentes. Pero a diferencia de esos, el modelo tridimensional virtual, a partir de una metodología BIM y de un modelo BIM, me permite hacer esas mismas cosas, generar visualizaciones del proyecto, generar renders, caminar el proyecto por adentro haciendo una animación, etc. ¿Sí? O sea que no estoy perdiendo ni en el 2D ni en el 3D lo que hasta ahora veníamos haciendo, sino que está incorporado en ese modelo BIM. ¿Ah? Bien, la cuarta dimensión era algo de lo que hablaba recién. Programar, simular y generar un plan de ejecución de obra de ese modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite el 4D? Bueno, hacer una programación de la obra paso a paso y ir generando virtualmente cómo lo voy a construir y simularlo virtualmente y después irlo comparando en la medida que lo voy construyendo, con la ventaja de poder ir llevando un control encima de si yo tengo desfasajes, porque tengo que cumplir con un plazo de obra, y si esas dos gráficas se despegan, quiere decir que o estoy teniendo un atraso de la construcción, perdón, ya a esta altura empieza a caer el cansancio, o de lo contrario, puedo ir corrigiendo ese desfasaje, agregando personal, reordenando las tareas. Eso es auténticamente importante para poder cumplir con el plazo de obra que me había comprometido para que se terminara. Uno de los talones de Aquiles siempre en la construcción es que nunca se termina en la fecha que se dice, o por lo menos ese siempre es el comentario. Muchas veces se termina en tiempo, otras veces se atrasa por HBOJ. Pero la posibilidad de tener este tipo de software, que esas desfasajes de la gráfica una respecto a la otra, yo sé a qué se debe, yo puedo dejarlo registrado en un diario de obra o una trazabilidad de la obra en la cual sé a quién le corresponde esa responsabilidad, que quizá no es de la empresa que lo estoy haciendo, sino de un proveedor o del propio propietario o de quien sea que está generando un atraso. Pero eso me permite a mí en la trazabilidad de la obra dejarlo registrado como documento. El 5D, los costos, las mediciones, la rentabilidad, al tener un modelo bastante más avanzado y estudiado por sus componentes, estos costos están bastante más ajustados que a eso de decir cuánto vale el metro cuadrado.
y ver qué rentabilidad voy a tener, porque aparte si tengo todo el ciclo de vida del edificio, puedo llegar a estudiar de forma tal que esos costos, qué rendimiento y qué amortización van a tener. Bueno, el 6D, la sostenibilidad, la ecoeficiencia y la economía circular. Hoy todo el tema de coeficiencia, de energías renovables, de la sustentabilidad del edificio en el sentido en el caso de la economía, de lo que es la economía circular, por ejemplo, de todo el desecho que genera el edificio, cómo lo vuelvo a convertir en, eh, en un aprovechamiento para el propio edificio. Entonces, todas estas cosas hoy se estudian y se usa el modelo para poder hacer eso. El 7D, la séptima dimensión del mantenimiento. Para eso tengo un modelo que viene transitando de su etapa de diseño a su etapa de construcción. O sea que cuando llega a la etapa de mantenimiento, ese modelo es veraz, es un modelo BIM as Built, quiere decir que está ayornado a lo que se terminó de construir, y no como nos suele pasar en las obras, que el gráfico veraz de los planos de cómo se terminó de construir, contados con los dedos de las manos son las obras que lo tienen, y hay otro montón de obras que nunca se generó ese gráfico veraz y nunca se documentó para que en la parte de mantenimiento saber dónde se puso cada una de las cosas, para que cuando haya que hacer un mantenimiento no entrar en el problema de decir, bueno, no sé qué hay acá, perforo, rompo algo, etc. Entonces, esa séptima dimensión, que es una dimensión bien importante, porque, a ver, acá en la séptima dimensión tenemos, hoy se está trabajando muy fuertemente, entonces hay un mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento que se rompió y lo tuve que ir a arreglar. Hay un mantenimiento preventivo, que está en función de lo que los proveedores me dicen que me duran cada una de las cosas. Entonces yo les pongo un plazo y este modelo hoy o mañana me avisa cuando se venció el plazo y cuando lo tengo que cambiar, porque si no, tarde o temprano se va a romper. Y existe el mantenimiento predictivo, que es aquel que yo puedo ir haciendo la experiencia de cualquier elemento que estoy utilizando, qué tiempo real me dura en las condiciones que lo estoy usando, y con eso poder predecir, ¿sí?, para la próxima oportunidad qué son los cambios o qué es lo que tengo que hacer. Para esto lo importante es que una cosa distinta es cuando yo tengo que disponer de dinero para arreglar algo que se rompió, a disponer de dinero para cambiar algo que sé que se va a romper o que predigo que en tal fecha ya cumplió su ciclo y lo voy a tener que cambiar. Entonces la disposición de cantidad de dinero para una sola vez es distinta. Si yo acumulo falta de mantenimiento en un edificio, voy a tener que disponer en algún momento de mucho dinero para hacer el mantenimiento. Distinto es poder eso racionarlo y extenderlo en el tiempo de una forma mucho más inteligente. Bueno, además siguen apareciendo dimensiones para estos modelos. El 8D habla de la prevención, de la seguridad, de la higiene, poder tener la seguridad en obra y poder utilizar este modelo para generar todo el acondicionamiento de la seguridad en obra, que los edificios sean más seguros, ejemplo, hacer una simulación en un estadio para que la gente salga por distintas puertas sabiendo qué cantidad de gente tiene que salir, etcétera, y que no se generen problemas. La seguridad de un edificio, voy a poner el ejemplo del World Trade Center, que si un avión lo choca no colapse. Hoy estudian ese tipo de cosas también. En un terremoto, para que un edificio no se caiga, y utilizan un modelo BIM de estas características para hacer una simulación de terremoto y ver cómo se comporta. Entonces, todas estas cosas le van sumando dimensiones de estudio bajo la utilización de ese modelo BIM creado desde el principio. Ponía hoy en el caso del 9D la logística, o en el caso del arte que le ponen como la décima D,
En la logística hay una tienda, se llama las tiendas Liverpool en México, que es una tienda grande de ropas, que por ejemplo usa el modelo para en cada una de sus góndolas colocar una cantidad, yo que sé, de 30 camisas, y cuando llega a 10 hay un aviso a un teléfono de un reponedor que tiene que ir y volver a poner 20 camisas para que se complete la góndola. Entonces eso se sistematiza de esa forma utilizando un modelo BIM, utilizando camisas que en realidad lo más probable que en el modelo son cubitos que representan camisas. Pero bueno, se utiliza para eso. Ese modelo que en algún momento se creó bajo metodología BIM. Y en el arte, yo puedo recorrer el Museo del Prado, el Museo del Louvre, viendo los distintos cuadros que tiene, bajo un modelo BIM que se hace del museo, y se le van colocando todas las imágenes de las distintas pinturas que cuenta cada uno de los museos, y virtualmente yo lo puedo recorrer, lo puedo caminar, y para eso se utiliza un modelo BIM. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no entendieron que haya dicho? No, ninguna. Bien. Bueno, a ver. Partíamos siempre, hasta ahora, de planos 2D, que los ven por ahí, corte, fachada, plantas, detalles constructivos, para armar en la realidad la construcción del edificio. Hoy hacemos otra cosa. Y a futuro vamos a seguir haciendo lo mismo, creando, construyendo virtualmente o digitalmente una maqueta que tiene cada uno de los elementos constructivos, con su información incluida, con sus datos incluidos, y a partir de ahí podremos sacar plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos, etc. Pero se invierte porque ahora nosotros contamos con un modelo virtual. Entonces, esos problemas que encontrábamos en la obra a partir de salir de planos, se supone que ahora, si lo construimos digitalmente y se generan esos planos a partir de la construcción digital, y esa construcción digital está chequeada, está ordenada y funciona, los planos esos son más precisos, de mejor calidad y con mejor información. ¿Ah? Entonces, en algún momento quizás esos planos no tengan razón de ser, porque vamos a tomar toda la información del modelo virtual, lo vamos a tener en una aplicación de visualizador de modelos BIM, vamos a acceder a toda la información que tiene cada uno de los elementos constructivos, y bueno, quizás tengan una razón de no ser tener planos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque jurídicamente ya el modelo es aceptado jurídicamente, etcétera. Entonces, probablemente en algún momento generar planos pueda llegar a desaparecer. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿de dónde surge todo el tema de BIM? En realidad se comparaba la industria manufacturera con la industria de la construcción, y no se entendía muy bien por qué la industria de la manufacturera tenía otra calidad y otra efectividad en la producción. ¿Sí? Entonces, tener una mejor producción y tener una mayor calidad, siempre hablando de la industria, había que fijarse por qué. Entonces, en el caso de la construcción empezaron a aparecer, a ver cómo se podía solucionar los temas de producción y de calidad en función de compararse con la industria manufacturera. La industria manufacturera tenía la posibilidad de que cualquier elemento, pónganle un electrodoméstico, yo lo podía desarmar en todas sus piezas y sabía cómo se hacía cada una de sus piezas, y podía hacer una serie de producción en la cual podía producir el mismo elemento tantas veces como quisiera, y era casi igual uno con el otro. En la construcción eso es imposible, porque todos los edificios no son uno iguales a otros. Pero sí hay formas en la cual las cosas pueden ser muy similar o reutilizables la información para el próximo proyecto. Entonces acá ven una implosión de un proyecto que en realidad es dividirlo en todas sus partes y tener claro de cómo se vuelven a unir todas esas partes. O sea que en la medida que los sistemas constructivos
industrializados me permiten generar una modulación repetitiva o con piezas que vienen de la industria de forma de piezas moduladas, tanto sea como piezas metálicas, prefabricado de hormigón, o sea, cosas que me permiten a mí, bajo un sistema industrializado, poder generar una mejor producción desde el punto de vista de la construcción, tratando de parecerse a la producción industrial. Entonces, por eso, desde hace unos cuantos años aparecen varios sistemas, todo el tema del yeso, todo el tema de wood framing, steel framing, steel deck, prefabricados de hormigón. O sea, hay un montón, un abanico importante que apunta a obtener una mejor producción en base a un sistema industrializado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede estudiar todo eso previamente y optimizarlo aún más? Bajo un modelo BIM. Porque bajo ese modelo BIM yo lo puedo hacer antes y todos estos sistemas yo los puedo generar virtualmente y utilizarlos en un proyecto, y entonces esos sistemas, bajo esos proveedores, yo puedo armar mi modelo BIM con toda la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy cuando nosotros hacemos un modelo en BIM, si vamos a utilizar steel framing, vamos a ir a buscar los distintos objetos que terminan armando un proyecto con steel framing al proveedor, y el proveedor nos va a dar esos objetos en BIM para que los utilicemos en modelos BIM, cargando toda la información que tiene cada uno de esos objetos. Entonces, todo esto redunda en que aumenta la producción, aumenta la calidad de la producción que hacemos, y entonces todo eso nos ayuda a que la industria de la construcción tenga otra calidad, ¿sí? en la construcción y en el manejo de sus recursos. Bueno, aquí, para no ir, hoy no encontraba este archivo, se me había trancado, espero que no se me tranque de Google. Bueno, a ver, cuando hablamos de BIM no hablamos de un software, y eso capaz que ya lo habrán escuchado hablar. El BIM son muchos software, y lo que hay que tener claro es que cada uno de esos software se utiliza para algo en particular, pero después se tiene que comunicar con los otros, de alguna forma. Entonces ahí tenemos los más usados, ¿sí? O sea, modelado BIM, el Revit, el Archicad, el Allplan, el Bainday, el Bedwork, o sea, y hay más, Edificium, K3 BIM, bueno, hay nombres para coleccionar. ¿Qué es lo que hacen todos estos? Modelar la arquitectura y la ingeniería. Y ya está, ¿sí? O sea, hacen lo mismo. Que los procedimientos tengan sus diferencias, etcétera, en realidad modelan. Y al modelar, yo puedo modelar perfectamente en Revit, en Archicad, en Allplan, porque las lógicas son las mismas. Quizás tenga detalles de cómo procedo, pero en realidad hacer un muro con sus componentes lo tienen que hacer todos. Y bueno, y de qué forma lo hacen es lo que hay que descubrir. Pero en definitiva el objetivo siempre es el mismo. ¿Ah? Después tenemos modelado de 3D o renderizado, o sea, ya cuando utilizamos ese modelo 3D y queremos usarlo desde el punto de vista comercial para vender el proyecto, mostrar imágenes, gente caminando alrededor, animaciones, etc. Ahí tienen todos esos, el Rhino, el Autodesk, el 3D Studio de Autodesk, el SketchUp, el Lumion, el Twinmotion, el Maya, y ahí para coleccionar. Hay millones que pueden hacer un montón de cosas de renderizados y animaciones para mostrar el proyecto. Después tenemos todo lo que hacen cálculos, modelo, estructura, MEP, o sea, programas que se dedican a hacer un cálculo estructural, una instalación de sanitaria, una instalación de eléctrica, que calculan las instalaciones de aire acondicionado, etc. Para eso hay montones de software que van a utilizar ese modelo que se usó en el modelado BIM
para traerlo al software y hacer el trabajo específico de diseñar una estructura o diseñar una instalación eléctrica o sanitaria, ¿sí? Entonces ahí tienen el SIPE, tienen el TECLA, el DDSK, el TRICAP, el SAT-22, todos estos son, la gran mayoría hacen estructuras e instalaciones. O sea, lo que involucra las ingenierías. Y después tenemos los visualizadores BIM que se usan para algo. En el caso, por ejemplo, del Solibri, el Solibri y el Naviwork, los dos chequean modelos desde el punto de vista de sus colisiones, de que cumplan ciertas reglas, encontrar errores que pueda tener el modelo para no encontrarlos en la obra. El BIMX, el Revizio, el BIMVision, todos visualizan modelos, el BIMSite, para distintas cosas, o para trabajar en obra, o para mostrárselo a un cliente, o para que lo vean los operarios que están trabajando y vean qué cosas tienen que hacer. Son todos visualizadores, no puedo modificar el modelo con estos visualizadores. Simplemente me sirven para revisar el modelo, para transmitir cosas del modelo, para recibir información respecto a cosas que puedan haber sucedido en la etapa de obra, en la etapa de mantenimiento, etcétera, y generar una trazabilidad con esa información. De 4D y de 5D, como les hablaba recién. Software que hacen presupuestos y mediciones, el Arquímedes, el Presto, el Leadwall, Project, Primavera, Artec, todos estos hacen con las mediciones que se relevan y se levantan en el modelo, las planillean, les agregan costos y se arman los presupuestos según los rubros. El 5D, la simulación de la obra, ¿sí? La planificación, perdón, el 4D, el 5D, acá me lo mezclaron. El 4D es la planificación, o sea, generar la simulación de la obra. Ahora vamos a ver un videito del SyncroPro que aparece por acá, que es uno de los software. El Naviwork hace lo mismo, el Vico Office, el Asta Power Project, hay más también. Estos son los más usados y el Syncro hoy es el que por excelencia trabaja mejor todo lo que significa el 4D. O sea, generar una simulación, ordenar el equipo de trabajo, dividir en cuadrillas, ver la producción, hacer relevamiento de eso, generar la programación, hacer el seguimiento. Todo eso lo logro con estos software. El 6D, todo el tema de análisis energético y análisis de eficiencia en las aislaciones. Bueno, vean todos los que aparecen ahí, EcoDesigner, Formit 360, DDSK, Design Builder, o sea, todos estos software lo que hacen es estudios de, según los herramientas exteriores que coloco, cuáles son las prestaciones desde el punto de vista térmico que tienen esos herramientas y cómo los puedo cambiar unos por otros y ver a ver si logro tener mejor prestaciones térmicas y si quiero agregar temas de energía renovable, etcétera, también alguno de estos software tiene esa posibilidad. El 7D para mantenimiento, vean todos los software que puedo utilizar para hacerle el mantenimiento al edificio. UBIM, Dalux, Rofus, Ecodomus, Archifem, montones. ¿Qué es lo que hacen estos software? En base al modelo, cuando existe un tema de mantenimiento correctivo, saber dónde se rompió, cuáles son los elementos que necesitaría para repararlo, porque el modelo es traslúcido, me muestra todo lo que hay. Entonces, cuando yo detecto un problema en un lugar, simplemente es identificarlo. Aparte, lo puedo hacer con una aplicación que directamente, si yo la indico por georreferenciación, me dice dónde está. Y a partir de eso puedo hacer el análisis con estos software, ese lugar que había, se rompió un caño, hay que cambiar un codo, hay que cambiar un tramo de caño. Todos los datos en base a georreferencia y un celular que me mira ese lugar, poder sacar cuantificación de materiales a llevar, herramientas a utilizar, gente que necesito para hacer esa tarea. Entonces, todos estos software trabajan todo ese tipo de cosas y son altamente productivos, ¿sí?
y los puedo utilizar en cualquier momento o en cualquiera de las etapas de mantenimiento. Si lo quiero hacer predictivo o lo quiero hacer preventivo, guardan la información de los elementos que la empresa me da, y los predictivos guardan información de lo que me va pasando. Entonces esa trazabilidad me permite a mí después hacer una estimación hacia adelante distinta, que me va a costar, lo más seguro, menos. Bueno, ¿para qué se utiliza? ¿Cómo se trabaja con el modelo nube de puntos? Si hay cosas existentes, construidas, que yo quiero armar un modelo de algo que se construyó, pero que resulta que no lo tengo metido en un modelo virtual, digital, tengo mediante la nube de puntos, mediante escáneres, teodolito, etcétera, poder armar con todos esos elementos un modelo del edificio existente y poder ir haciendo un relevamiento de sus instalaciones y por dónde más o menos pasarían, para acercarme a lo que en la realidad se debe haber hecho en su momento, ¿tá? O sea que hay otras cosas que me permiten rearmar un modelo que nunca se hizo, que es existente y que quiero hacerlo para poder hacer de ahí en más un mantenimiento de otras características. La automatización, cada vez van a ver videos en YouTube que hoy, mediante un software, un aparato construye una casa, construye, o sea que a partir de modelos BIM creados en un software y buscando la automatización para que bajo ese sistema BIM y un proceso industrial se genere un producto construible, existe cada vez más, ¿sí? Esto lo pueden ver en lo que llaman las impresoras 3D, ¿sí? Aquellas impresoras 3D que pueden ser hasta de una dimensión de poder hacer un edificio, ¿sí? Realidad virtual, ¿sí? O sea, si yo tengo el modelo levantado, me pongo unos lentes y mediante software de renderizado más el modelo, camino adentro del edificio como si existiera, ¿sí? Miro, detecto cosas, a los niveles de, por ejemplo, el mantenimiento, recorrer el edificio y ver, como les decía hoy, si mi modelo es traslúcido virtualmente, yo en la realidad podría pararme en un lugar y mirar mediante la realidad virtual esas mismas paredes y qué es lo que hay adentro. ¿Ah? Entonces, eso optimiza los flujos de trabajo, la realidad virtual se puede integrar a los software, o sea, cómo viaja la información, ¿no? Porque en esa realidad virtual yo puedo, en los lentes, puedo ver y puedo tocar información que está flotando en esa realidad virtual y comunicar mediante eso que veo flotando en la realidad virtual, ¿sí? Bueno, sostenibilidad, recién veíamos todo el tema energético, el tema de optimizar costos, el cálculo de eficiencia energética, esto ya más o menos lo habíamos visto, la Smart City, ¿sí? O sea, ya esto no es solamente el edificio, sino que se traslada a la ciudad, se traslada a las calles, a las instalaciones que pasan por las calles, a la luminaria que hay en las calles, poder sistematizar todo esto y poder aprovechar, hacer una zanja 3 veces para que 3 organismos distintos hagan sus instalaciones, saber el conjunto de luminarias que tengo en la ciudad, si alguna se rompió, se quemó, ir y poderla cambiar. Entonces, se usa a nivel de ciudad. Ahora, para que todo esto se dé, tenemos que tener un equipo de gente alrededor. Hasta ahora trabajaban independiente porque no había algo que lo llevara a un mismo punto. Al trabajar con planos, el sanitario trabajaba por su lado, el ingeniero por el otro, el de eléctrica por el otro, tenían una base 2D que se pasaban, pero
no había una cohesión de que se coordinara todo eso para ver que no se chocara una cosa con la otra. Entonces, hoy, al tener un modelo virtual, están todas esas personas obligados a trabajar en ese modelo central. Ese modelo central tiene que tener la posibilidad de traer la parte sanitaria, de estructura, de eléctrica, de los acondicionamientos, el arquitecto proyectista. Todos estos participantes están metiéndose en el mismo modelo, en el mismo lugar y viendo la misma información y teniendo los mismos datos y transmitiendo a un lugar donde todos los demás lo ven. Entonces esto provoca que la calidad de lo que hacemos es bastante mejor y la producción es bastante mejor. Entonces por eso tarde o temprano terminamos todos tratando de implementar BIM y tratando todos los estudios de arquitectura, las empresas constructoras, los institutos que forman gente para la construcción, tenemos que meternos y aprender y enseñar BIM. Para que todo eso exista hay un montón de componentes. Una implementación exitosa en BIM es decir, bien, tengo que tener software, tengo que tener hardware, o sea, tengo que tener equipos que soporten el software, tengo que tener buena comunicación, tengo que tener internet, tengo que tener flujos de comunicación vía correo electrónico o vía internos de los software. Tengo que generar flujo de trabajo. La gente tiene que saber todos los pasos que debe hacer para poder llegar a tal lugar. Tengo que tener un soporte técnico especializado, gente que sepa si salta un problema con un software o con el hardware, cómo solucionarlo para BIM. No para informática en general, no, para BIM, que tiene ciertas características muy particulares y muy específicas. Necesitamos formación permanente porque hay que aprender a hacer esto y cada día mejor. Y los software a su vez se van ayornando año a año y te van dando mejores prestaciones. Y a su vez vos como te formaste necesitas actualizarte. Entonces eso es permanente. Y después hay una aceptación del equipo de trabajo. Todos tienen que aceptar de que hay un plan de ejecución BIM, que lo tenemos que cumplir, que trabajamos de forma colaborativa, que todos vamos a estar metidos en el mismo proyecto, que de repente si yo piso a alguien le tengo que pedir permiso, le tengo que mandar un chat interno o le tengo que mandar un correo electrónico para decirle, mirá, tengo este problema, lo tenemos que solucionar juntos, nos juntamos, y solucionamos el tema. Entonces, los distintos niveles tienen que entender, desde el que está arriba y manda hasta el último, qué es la metodología BIM, para qué sirve y por qué es necesario que nos comuniquemos bien, que transmitamos la información, las dificultades y que busquemos una solución no de uno, sino de varios. Bueno, acá hoy les había hablado del plan de ejecución BIM. Entonces, fíjense, acá hay una estrategia, hay una puesta en marcha de la validación, hay controles que se hacen en el proyecto en distintas etapas del modelado, o por donde transita el modelo. Hay una planificación de los recursos, cuánta gente necesito yo para modelar esto, en qué tiempo, etcétera, a dónde quiero llegar, qué alcance quiero tener, porque yo el modelo puedo definir, ahora vamos a ver, un elemento muy simple hasta todo lo que tiene adentro del elemento, con todos sus componentes, con todas sus medidas y con toda su información. Entonces tengo que tener claro a dónde quiero llegar o hasta dónde quiero gastar tiempo y recursos para obtener un modelo bastante más detallado. Entonces ahí existe lo que se llama LOD. O sea, alguien me puede pedir lo primero, la masa de hormigón, y ya está, con eso me alcanza, porque yo con eso saco la cantidad del hormigón y hasta ahí voy. Los hierros no me interesa, lo vamos a ir haciendo y ya está. O otro puede decir, no, mira, yo quiero que me hagas hasta el nivel de hierros con sus dimensiones y con su información, y quiero saber qué cantidad de varillas se gastan, y quiero saber, a ver, cuánto desperdicio se genera, o si yo esto lo voy a encargar afuera. Entonces, no quiero una comunicación de planos, quiero una comunicación de la pieza entera que quiero recibir armada desde un taller de herrería exterior que le estoy pagando la pieza terminada con todos sus componentes. Entonces eso fluctúa
entre un lodo 200 y un lodo 400, 500, de que es el grado de detalle que le voy a dar a ese modelo y a todos sus componentes. Bueno, llegamos a este grado de complejidad, ¿sí? Miramos ahí, no se entiende nada. Dice, toda esta maraña de cosas que es imposible. Bueno, esto es una obra coordinada. Esto es una obra donde los elementos que componen la obra están chequeados y no se cruzan uno con otros, o si se cruzan, se generan pases. O sea, esta obra, al momento de hacerse, no va a tener los conflictos de que se cruza el sanitario con el eléctrico y quieren ocupar un lugar que no les correspondía, sino que cada uno sabe cuál es el lugar que le dieron de destino para poder hacer su trazado y que tiene que respetarlo, porque en las obras hoy sucede todo lo contrario. En las obras hoy va el instalador eléctrico, se pueden hacer una cosa, el sanitario otro, se cruzan de lugar, si yo se me está molestando. Esas cosas existen en las obras porque, bueno, según quien caga primero ocupa un lugar, porque claro, como lo que le entregamos son esquemas de instalaciones y no le decimos por dónde exactamente tiene que ir la instalación, con qué medidas y todo, cada uno va haciendo lo que le va saliendo. Y eso, por supuesto, redunda en una mala calidad, en una mala resolución, porque se resuelve en el momento, y en una reyerta entre partes para tratar de ocupar lugares distintos. ¿Sí? Bueno, lo que les hablaba de las Smart City, las instalaciones a nivel de ciudad, ¿sí? Y hacer el mantenimiento de todas esas instalaciones a nivel de ciudad utilizando un modelo BIM que ya no es el edificio, es la ciudad entera, las Smart City, ¿sí? Que se controlan mediante todos estos software que me permiten a mí generar una planificación, saber dónde están las cosas, si se rompieron, si tengo que mandar gente de mantenimiento con qué, si voy a hacer un recambio, si qué grado de deterioro tiene tal o cual. Entonces, todas estas cosas redundan en que los presupuestos, los costos de lo que yo necesito invertir, los puedo ordenar de otra forma y los puedo optimizar de otra forma. El mismo otro edificio con toda su complejidad. A ver, esto lo importante es que yo, esto que es un maraño, yo podría llegar a apagar o a visualizar una planta. Puedo visualizar esta planta y ahí estoy visualizando todo lo que aquello era un maraño. En realidad, por el nivel que seleccioné, puedo ver acá la instalación de aire acondicionado, la de incendio, instalación de sanitaria. Es más, podría llegar a apagar todo y quedarme solamente con la de incendio. Entonces, tengo el modelo completo, tengo el modelo de estructura solo, tengo el modelo de aire acondicionado solo. ¿Sí? Entonces, ese modelo me permite estructuralmente ir y verme solamente los pilares, solamente las losas, combinado pilar, la estructura con la albañilería, solamente un esquema de cómo se comporta la estructura desde el punto de vista de sus uniones, cómo se deforma, que es la última opción que vean las losas, ¿sí? Entonces, todos estos modelos BIM son utilizados para muchas cosas. Bueno, por ahí va a la mano, les voy a compartir dos videitos más. No sé cuánto nos está quedando. Por ahora venimos bien. A ver. Vamos a ver ahora un video del Syncro Pro, software de simulación de obra, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Esto no importa demasiado el audio, así que... A ver, lo más interesante acá que vean cómo se puede, a partir de un modelo BIM, poder generar la construcción de este modelo con ciertas lógicas de, por ejemplo, lo que decía el semáforo, verde, amarillo y rojo, y verde lo que está hecho, amarillo lo que se está procesando y rojo lo que todavía falta procesar. Pero acá hay una simulación temporal. Si se fijan abajo, del lado derecho,
aparece la fecha, ¿sí? Y va corriendo los meses y va corriendo los años, ¿sí? Y se va viendo en cada mes y en cada año cómo se llegó con la obra en los tiempos de que se planificó, ¿sí? Cómo esto lo pueden ir visualizando los propios operarios que trabajan en la obra, lo puede visualizar el propietario, lo va visualizando la empresa constructora, los proyectistas, ¿sí? En qué tiempo y cómo viene avanzando eso. Y a su vez, esta simulación, comparándola con cómo lo voy construyendo, yo ahí puedo ir viendo si tengo desfasajes, si tengo que meter más gente para acelerar ciertas tareas, porque otras tareas se hicieron en un tiempo mayor al planificado. Entonces, todo eso se puede ir manejando con un simulador de construcción, o sea, el 4D, utilizando un software de esta característica. Este software lo tenemos en la escuela, tenemos una versión estudiantil, todavía no hemos podido llegar a trabajar en las tecnicaturas con esto, pero esperemos que algún año de estos podamos entrar a utilizar este tipo de software y generar una simulación de algunos de los proyectos que hagamos en la escuela. Bueno, y vamos a ver otro que, en este caso, es un programa que lo que hace es detectar colisiones o incongruencias en el proyecto, o cuando un proyecto no cumple con ciertas normativas. Entonces, o algo que está mal modelado. Entonces, ese modelo que se hizo con cierto software se trae a este software. Este software lo único que hace es detectar qué fallas tiene desde el punto de vista de modelado, qué fallas tiene desde el punto de vista normativo, qué fallas tiene desde el punto de vista constructivo. O sea, bajo ciertas reglas que yo le ingreso, el software lo único que hace es un chequeo. Entonces acá, por ejemplo, el primer problema que aparece es que vieron esos dos pilares largos que están en la esquina, aparecen en rojo, pero el programa detecta de que lo modelaron de la planta baja al tercer piso. Y una de las premisas de la metodología BIM es que los pilares se modelan de nivel a nivel. ¿Por qué? Porque yo hoy o mañana quiero llenar, por ejemplo, de hormigón un pilar, no lo lleno en 3 pisos distintos, lo lleno de piso a piso. Entonces, si yo quiero sacar la cuantía en el nivel que quiero llenar los pilares, de cuánto hormigón necesito para encargar los camiones de hormigonado, yo no me puede pasar de que tenga 2 pilares que se llenan del piso de la planta baja al tercer piso. Entonces, ahí hay una regla que dice que no pueden haber pilares que atraviesen más de un nivel. Entonces, el pilar de planta baja solamente va de nivel a nivel, y yo, bajo ciertos artilugios, voy a hacer de que me lo tome hasta la base de la viga, el pilar, utilizando de que la viga tiene mayor prioridad que el pilar y la losa mayor prioridad que el pilar, perdón. Entonces eso provoca que cuando yo quiero sacar cuantía me quedo solamente con el pilar desde el nivel de piso o desde el nivel de la losa de abajo hasta la base de la viga. Ahora bien, puede pasar que esos dos pilares nos digan, no, esos dos pilares lo que pasa es que no son de hormigón. Esos dos pilares son dos pilares metálicos que van de la planta baja al tercer piso, son pilares tubulares de 12 metros que lo traemos con una grúa, lo instalamos ahí y quedó pronto. O sea que lo que el programa detectó como un problema bajo una cierta regla de metodología BIM, en este caso no aplica, porque se tratan de hierros de tubulares, pilar de tubular de hierro, que tiene un largo de 12 metros, que se trae en un camión y con una grúa se coloca ahí. ¿Ah? Entonces, el programa me lo va a decir, esto es un error, me lo está marcando en rojo. Ahora, yo en el informe puedo poner, no es un error porque estos dos pilares no son pilares de hormigón, son metálicos. Puede pasar que el modelador los pasó como de hormigón y en realidad eran metálicos, como sea. Lo que sé que este programa te va a detectar el problema y vos vas a tener que dar la solución. No es que este programa te solucione el tema. Te informa que bajo las reglas que vos estipulaste, acá encuentra algo que no la cumple. ¿Ah? Entonces, resolvé
¿qué hacemos con esto? Son 2 pilares tubulares de metálicos y está bien así. O de lo contrario, si eran de hormigón, vas a tener que volver a tu modelo y modificar y estos dos pilares hacerlo de nivel a nivel. O sea que terminan siendo 3 pilares montados uno arriba del otro, ¿sí? Por cada uno. ¿Tá? Ahí, por ejemplo, encuentra que en el modelo hicieron la pared 2 veces. ¿Sí? O sea, ahí les está mostrando que eso que aparece en rojo está tocando y dice, acá detectó de que este muro está doble. O sea que eso significa que la cuantificación de material para hacer el muro está duplicado. O sea, no me está dando el dato correcto. Entonces, el programa lo único que dice, detectó que acá hay un muro que bajo cierta regla se dice donde hay un muro no puede haber otro. ¿Sí? No sé, no pueden haber 2 muros. O sea, que hay un error de modelado. Entonces hay que corregirlo. Esa información va hacia quien modela y quien modela es el que lo tiene que corregir. El programa no lo corrige, el programa lo que hace es detectar errores y problemas, ¿tá? Que no son coherentes bajo ciertas reglas. Entonces, con eso es lo que hace el programa, ¿tá? No hace otra cosa, no modifica modelos, ¿sí? Bueno, si vemos un poquito más adelante, esto también lo puedo chequear. Por ejemplo, acá dice que el ducto de ventilación no cumple con la normativa de medidas mínimas que tiene que tener un ducto. Entonces, esa información viaja al modelador y el modelador va a tener que corregir que ese ducto cumpla con la normativa que dice que la ventilación mínima, el ducto tiene que tener las medidas mínimas. O un lado mínimo de una habitación, ven que ahí está escribiendo el informe respecto a eso, con una imagen. Eso cuando viaja al otro software, vos pinchás la imagen y te lleva al lugar donde está el problema, ¿sí? O sea que no es, ahí por ejemplo hay una medida mínima que no se cumple, bajo cierta reglamentación, ese espacio no puede medir esa distancia, tiene que medir más. Entonces todo eso va viajando mediante informes que se hace una captura del modelo de la imagen que muestra eso, y cuando yo me voy a mi software y en mi software viene viajando esa información, cuando yo toco en el informe ese elemento, me lleva en mi modelo al lugar donde está el problema. O sea que el grado de precisión que elabora los informes el programa llega hasta esos niveles, hasta que yo no tengo que buscar dónde era que me dijo, según un informe escrito que aparece por ahí, que no me doy cuenta. No. Toca la imagen y te va a llevar al lugar donde está el problema y te lo va a mostrar en rojo el problema. ¿Tá? Entonces vos tenés que corregirlo en el modelo. A ver, para todo esto tiene que haber gente que pueda hacer esto. ¿Sí? No tiene que ser gente que conozca de construcción, que tenga formación como usted de 3 años, que después tomaron 2 años de tecnicatura, que después siguieron facultad, lo que sea, pero tienen que saber de construcción para poder trabajar con estos software. Si no saben de construcción, nadie puede trabajar con estos software con 0 conocimiento de construcción, porque no entiende nada, que lo que, o sea, no, eso que yo dije de esos 2 pilares, no entiende nada. No entiende nada qué es lo que está pasando con los 2 pilares. Está diciendo que estos 2 pilares no son correctos, no sé qué. No tiene idea qué es lo que pasa. Entonces, por eso, para ustedes y para el futuro, este es su campo de trabajo. Con estas cantidades de software que les mostré es con los que van a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Formarse. Formarse y formarse. Y no perder nunca la formación, porque la formación en la tecnología es permanente, porque la tecnología todos los días va cambiando y todos los años hay una versión nueva del software y todos los años deja hacer más cosas y todos los años es más preciso y todos los años yo me tengo que ayornar por más que sepa manejar el software. ¿Tá? Entonces, esta va a ser su realidad y este es su campo de trabajo. Pueden empezar cuando quieran. Ya están empezando. ¿Sí? Bueno, como quedan 2 minutos, no sé si